y su pastor Efraín Valverde le da la bienvenida a su programa Tiempo de Restauración. Su vida será bendecida y edificada con mensajes prácticos de la vida cristiana y familiar y también con mensajes proféticos para los últimos tiempos que vivimos. Queda con ustedes el pastor Efraín Valverde. Hermanos, somos hermanos. Es una bendición estar de nuevo con mis hermanos en este día. Estamos en el tema muy importante, profético y práctico. ¿Y por qué digo práctico? Porque la profecía no tiene ningún significado si no encontramos la conexión con la profecía visible y la tarea de la iglesia, la conexión. Y cuando conectamos nuestra parte con lo que está ocurriendo en la escena profética, entonces estamos viendo el cuadro completo. Dios nos describe a la iglesia, a su pueblo, a los que buscan su rostro, la generación que busca su rostro, nos describe como un ejército, sus fuertes y reales que ponemos en efecto su palabra, porque Dios no hace nada solo, cumple su palabra por medio de los intercesores. Todo lo que hace, lo hace en respuesta a las oraciones de su pueblo, a la intercesión de su pueblo. Por eso Él dijo a aquellos, si ustedes callaren, las piedras hablarán. Pero alguien va a creer mi palabra, alguien la va a confesar, alguien la va a declarar, alguien la va a decretar, alguien la va a creer y la va a abrazar hasta que no la vea cumplida. Muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra, dice el profeta Joel. Así es como trabaja, como funciona el reino de Dios. Estamos entonces examinando el monte del Señor, lo que está ocurriendo hoy delante de nuestros ojos, la escena profética y la conexión que es la iglesia y el pueblo de Dios en Israel, los intercesores, los que, como los describió el profeta Isaías, guardas sobre los muros de Jerusalén que no le dan tregua, que no le dan descanso a Dios. Dios nos autoriza que no lo dejemos en paz. Dios nos da la autoridad a que estemos tercos, persistentes, insistentes, que no lo dejemos descansar. Así está escrito. Oh, Él nunca se cansa, pero es una expresión simbólica, figurativa, que nos autoriza a estar constantemente tocando las puertas del cielo, como dijo el profeta, por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no cesaré. Así es como Dios cumple su palabra. Por eso cuando descubrimos, miramos la palabra profética cumpliéndose delante de nuestros ojos en la escena profética mundial, es importante y necesario siempre encontrar la conexión. Qué privilegio ser parte de esa conexión, mi estimado hermano creyente. Hablo a la generación que busca a Dios, que teme a Dios, que busca su rostro. Hemos examinado cómo es y por qué se alborotan los enemigos del pueblo de Dios cuando suben al monte del templo. Es que es el monte Moria, es el lugar donde Dios inicialmente se encontró con el hombre, no en un encuentro casual. No, los encuentros con Dios no son casuales, son profundos, son apasionados, son intensos. Y el hombre
no puede regresar igual, porque estos encuentros con Dios demandan sacrificio, holocausto, siempre. Y así leemos que Abraham subió al monte Moria, la tierra de Moria, y ahí ofreció holocausto sobre uno de los montes. Le dijo Dios que yo te diré, es el monte Moria. Y ahí fue donde llevó el hombre sacrificio, donde entrega todo, donde está dispuesto a entregar lo que más ama, a Isaac. Cada quien tenemos nuestro Isaac, lo que más amamos. Y Dios dice, entrégalo, ponlo en el altar. Y miramos aquí, tenemos una grande esperanza. Dios nos da poderosa esperanza. Que cuando entonces estamos dispuestos a darlo todo en el monte, porque el monte es el lugar de holocausto, es el lugar de ofrecer sacrificio. Nunca se llega ante el todopoderoso Dios con las manos vacías, sino que traemos sacrificio, traemos holocausto a Él, porque Él es merecedor de recibir lo mejor, nuestro todo. Él lo dio todo, Él demanda todo. Pero miramos que cuando subió Abraham, y esto, repito, nos da esperanza, porque cuando estamos dispuestos a darle todo y aparentemente quedarnos sin nada, Dios provee. Dios provee. Por eso es llamado ese lugar, el Señor proveerá. Es el monte del Señor donde Él provee. Así que en lugar de quedarnos sin nada, lo ganamos todo. Porque nuestro Dios provee. El que perdiere su vida, la ganará, dijo el Señor. El que lo pierde todo, gana la vida. Por eso estamos mirando este escándalo en el mundo. ¿Por qué? Porque están subiendo al monte y los enemigos de Dios siempre han querido poseer el lugar santo, el monte, el lugar. El diablo es ladrón, no ha venido más que a robar. Y miramos entonces, por esta razón, todo mundo reclama a Jerusalén. El Vaticano reclama a Jerusalén. Los musulmanes reclaman Jerusalén. Las Naciones Unidas reclaman Jerusalén. Y las demás naciones, incluyendo esta nación, demandan de que el pueblo de Dios suelte a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí es el epicentro. Ahí está el monte del Señor. Ahí está la historia, el origen, nuestros orígenes, nuestras raíces. Y no nos desconectamos de nuestras raíces. No, sino que hay que reconocer de dónde venimos. Los días que están por delante, voy a hablar en detalle sobre el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Y no estamos hablando nosotros de regresar al antiguo pacto, no estamos hablando de judaizar, estamos hablando de reconocer nuestras raíces. Y Dios no ha desechado a las raíces. Han sido cegados en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, dice la Escritura, todo Israel será salvo. Porque este es mi pacto que hice con ellos. Cuando yo perdonare sus pecados, borraré las iniquidades de Jacob. ¿Por qué dice eso? Porque su pueblo está atestado de pecado. El pueblo de Israel, sí, Señor, está lleno de pecados y de iniquidades. Pero Dios ha dicho, yo voy a borrar sus pecados e iniquidades.
Así como también de entre los gentiles Dios ha llamado un pueblo y también atestado de pecados y de iniquidades. Pero por eso nos conviene leer y conocer la historia. Es imposible conocer quiénes somos o conocer nuestra identidad si no conocemos nuestras raíces en todos los niveles. En el nivel humano, si no conocemos quiénes son nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, no sabemos quiénes somos. Pero si conocemos quiénes son nuestros padres, conocemos los padres de nuestros padres, nuestros antepasados, entonces tenemos un claro retrato de quiénes somos nosotros. En lo espiritual no es diferente. Por eso dijo el Señor, la salvación viene de los judíos. Las raíces nos han dado el primer pacto y el nuevo pacto. Los escritores son de ese pueblo, el mismo Salvador, de los cuales es Cristo según la carne, dice el apóstol Pablo. Somos deudores. Y nuestra posición hoy en día es orar, porque Dios cumplirá su pacto con Israel por medio de las oraciones del pueblo de Dios entre los gentiles, la iglesia. Por eso está escrito, orad por la paz de Jerusalén. Por eso dice el profeta Isaías, o Dios hablando por medio del profeta Isaías, y da un mandamiento, un mandato. ¿A quién está hablando? ¿A quién está dirigiendo su palabra ahí en Isaías capítulo 40? Y voy a leer la traducción correcta de Isaías 40. Dice así, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. ¿Cómo vamos a consolar a su pueblo? Hablad al corazón de Jerusalén. Está hablando a alguien más, aparte de este pueblo. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. ¿Cómo es que vamos a consolarlo? ¿Cómo vamos a hablar al corazón de Jerusalén? Así, decidle a voces, clama a voces que su tiempo es ya cumplido, que el tiempo de su redención ha llegado, que su pecado es perdonado, que ya está pagado el precio, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Pero alguien tiene que levantar su voz y decirle a voces. Alguien tiene que clamar, alguien tiene que orar, alguien tiene que tocar trompeta en Sion y pregonar en su santo monte. Y cuando hacemos esto, el siguiente verso describe qué es lo que estamos haciendo. Voz que clama en el desierto, barred camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Preparen el camino. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando consolamos al pueblo de Dios? Cuando hablamos al corazón de Jerusalén y le decimos, tu tiempo ya es cumplido, ya llegó tu tiempo, ya estás de regreso, ya estás de regreso en la tierra. Es el tiempo, esa es la señal de que es el tiempo, tu retorno a la tierra. Es la señal de que tu redención está cercana. Ezequiel capítulo 36 y verso 24. Y yo os tomaré de las gentes, de entre los gentiles, de entre las naciones, a donde fueron esparcidos, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esto ha ocurrido delante de nuestros ojos durante nuestra generación. ¿Y qué dice el Señor? Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos,
y guardéis mis derechos y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. ¿Cuándo? Cuando los regrese a su tierra, yo haré esto. Es el tiempo, pero les recuerdo a mis hermanos, Dios no hace nada solo. Esta es una promesa de Dios, este es el pacto de Dios, pero se cumple el pacto siempre por medio de las oraciones de su pueblo. Se cumple el pacto siempre por medio de la intercesión de los hijos de Dios. Cuando el pueblo clamó en Egipto por causa de la esclavitud, dice que gimieron delante de Dios y clamaron a Dios. Y dice la Biblia, y Dios oyó su clamor y se acordó del pacto que hizo con Abraham, que hizo con Isaac y que hizo con Jacob. A Dios se le recuerda, no que tiene mala memoria, pero usa ese lenguaje figurativo. Acuérdate, Señor, lo que tú has prometido. Y eso es exactamente lo que dice el profeta Isaías, la forma que debemos consolar al pueblo, decirle, tu tiempo ya ha venido, el tiempo ha llegado. ¿Cómo lo sabemos? Acabo de leer la escritura en Ezequiel 36. Cuando los trajere a su tierra, yo limpiaré sus pecados. Pero no ocurre nomás automáticamente y cae del cielo así, no, sin que nadie haga nada. No, siempre lo hace en respuesta a la oración, a la intercesión, el clamor de los intercesores. Consolad a mi pueblo, hablad al corazón de Jerusalén. Así como profetizó el profeta Ezequiel a los huesos secos, les profetizó a los huesos secos, oír palabra del Señor, pero están muertos, están secos. No importa, ¿vivirán estos huesos? ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero están atestados de pecados, que no han leído las noticias, lo que ocurre en Tel Aviv. Sí, son huesos secos, pero dice el Señor, hablen a los huesos secos, habla al corazón de Jerusalén y decirle que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Y cuando hagamos esto, despierta a Dios espíritu de arrepentimiento en su pueblo, porque ese es el proceso que usa Dios. Dios da arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que es dado por Dios, porque el hombre no puede generar la vida. Él es Dios, es el autor y consumador de nuestra fe. No la iniciamos nosotros, no podemos originar la vida. Él es el autor de la vida en todos los sentidos, en lo físico y en lo espiritual. Y cuando clamamos a Él, entonces Dios va a poner espíritu de arrepentimiento, porque cuando Dios borra los pecados, es que Dios mueve y causa al hombre que se arrepienta. Así como dijo Pedro a los judíos cuando se escandalizaron cuando bautizó a Cornelio y a su casa a los primeros gentiles. Y dijeron, cuando él les dijo, Dios derramó sobre ellos el Espíritu Santo como también en nosotros. ¿Quién era yo para que no los bautizara en el nombre del Señor Jesús? Entonces ellos dijeron, oh, vemos que también Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles. Dios ha dado arrepentimiento para salvación, pues a los gentiles y también a los judíos, pero siempre en respuesta al clamor de su pueblo. Ese es nuestro trabajo y estamos mirando, mi hermano, el resultado. Estamos mirando el proceso, el anhelo, el deseo. O preguntan, ¿no será un milagro que judíos seculares que no tenían anteriormente ningún interés en algo espiritual, en nada de lo que es espiritual, y aún han criticado a los que están orando ahí, porque nuestros oídos lo han escuchado? Hemos estado ahí y hemos hablado con judíos seculares y nos han dicho, esos judíos locos ahí en la pared orando de día y de noche,
Así es como considera también la iglesia carnal, la iglesia tibia, a hombres y a mujeres que ocupan tiempo y horas en la presencia del Señor. Es un fanático, un santurrón. Así lo juzga el cristiano carnal, el cristiano tibio. Así juzga a aquel hombre, a aquella mujer que busca el rostro del Señor y hasta se burlan de él. Y ustedes saben que es cierto lo que estoy diciendo, pero el tiempo ha llegado y miramos que entonces la furia del enemigo se desata en contra de aquellos que van al monte. En lo terrenal es el monte Moria. Estamos mirando el pueblo de Dios subiendo al monte Moria. Por eso lo codician los enemigos, porque el diablo codicia lo que es de Dios. Por eso quiere y viene a robar lo que Dios ha puesto en cada creyente. Quiere robar, mi hermano, tu espíritu. Quiere robar, mi hermano, tu anhelo, tu deseo, tu ánimo. Roba aquello que pone desánimo, depresión, opresión, porque anhela, codicia, es el ladrón, lo que es de Dios. ¿Y dónde está? Está ahí en el pueblo de Dios, está ahí en el monte, el lugar del encuentro del pueblo de Dios con su Dios. Esta es la explicación por qué se alborota el mundo, por qué se alborotan las naciones en contra del pueblo de Dios, que todo lo que quiere hacer es subir al monte a orar, a hablar con su Dios, porque oye la voz de su Dios que dice: sube acá, hijo, sube acá, hija. Y tú y yo oímos la misma voz. Dios les bendiga. Le invitamos, amado hermano, a que participe en nuestra línea de oración en vivo todos los días, de lunes a viernes. Está un grupo de intercesores, 40-50 hombres y mujeres, orando cada día, cada mañana, por diferentes peticiones. Los primeros 40 minutos oramos juntos y luego entro yo a 20 para las 6 y saludo a todos, una palabra de ánimo, como también tiempo para peticiones. Marque el número 209-255-1000. Código de acceso 197154, signo del número. Una vez más, 209-255-1000. Acceso 19. Nueve 7154, signo de número. Los invitamos a nuestros servicios de celebración y predicación los domingos en el 960 Fifth Avenue, Avenida Quinta, Chula Vista, California, a las 4:30 de la tarde. Ministerio Restauración los invita a que estén con nosotros el domingo a las 4:30 de la tarde para celebrar la palabra del Señor.
Esperando que este mensaje haya sido de bendición para usted, le recordamos que Tiempo de Restauración se transmite martes y jueves a esta misma hora. Si desea más información sobre Ministerios de Restauración o si desea una copia de este mensaje, visite su página de internet evalverde.org o su cuenta de Facebook Valverde Ministerios de Restauración o llámeles al 619-972-77 619-972-77. La nación